Buenas tardes, les damos la bienvenida al acto La Academia Argentina de Letras en el siglo XXI, tradición y actualidad, cultura y servicio. Participan Alicia María Zorrilla, vicepresidenta de la Academia, Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, Gabriela Power, subdirectora del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, Josefina Raffo, lexicógrafa del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas, y Alejandro Parada, director de la Biblioteca de la Academia. Los académicos de número, Alicia María Zorrilla y Antonio Requeni, leerán poemas de sus libros, La soledad compartida y Poesía reunida, respectivamente. Gracias. Buenas tardes. En nombre del presidente de la Academia Argentina de Letras, doctor José Luis Moure, y como vicepresidenta de la corporación, me honra tener la responsabilidad de representarla y de definirla. ¿Por qué se llama academia? Etimológicamente la palabra proviene del griego Academos, héroe legendario de la mitología griega, con el que se relaciona el nombre arcaico Academia, ubicación del lugar donde Platón impartía sus enseñanzas. Cuando Cástor y Pólux invadieron el Ática para liberar a su hermana Helena, este héroe ateniense les indicó que ella estaba en Afidnas, ciudad donde la había ocultado Teseo. En recompensa, no conquistaron las tierras de Academos. Con el tiempo, se convirtieron en un hermoso jardín de olivos y de plátanos sobre el río Cefiso, fuera de los muros de Atenas, donde se había construido un gimnasio consagrado al héroe mencionado. Allí fundó Platón su escuela filosófica alrededor de 388 a.C., a la que denominó Academia, y allí se reunió con otros filósofos ávidos de desentrañar el conocimiento matemático, la retórica, la astronomía, la medicina. En el frontispicio se grabó la siguiente inscripción: aquí no entra nadie que no sepa geometría. Una academia en un jardín, es decir, en un paraíso, ya que se reunían convocados por la misma pasión, pensar sobre el saber. Y si seguimos con las etimologías, un jardín es un cercado, un recinto que congrega, que acoge. El poeta chino He Kang decía que le resultaba placentero pasear por su jardín porque daba vuelta al infinito. Explicado el vocablo academia como lugar de convergencia de los que aman el saber, el adjetivo Argentina revela la pertenencia al país, su carácter nacional, y letras, la fusión del estudio de la lengua con el de la literatura. Por eso, entre sus miembros hay críticos literarios, cuentistas, ensayistas, especialistas en folclore argentino, en griego y latín, en literatura argentina, norteamericana y europea, filósofos, gramáticos, medievalistas, novelistas, poetas. Comparte esta denominación con la Academia Nacional de Letras del Uruguay, no con las demás academias hermanas de Hispanoamérica, que se denominan de la lengua o de la lengua española. Precedió a nuestra corporación la Academia Argentina de Ciencias y Letras entre 1873 y 1879, cuyo presidente fue el poeta Martín Coronado. En la década de los 80 del siglo XIX, y de acuerdo con un programa organizado por la Real Academia Española para crear academias correspondientes, se invitó a brillantes intelectuales argentinos para conformarla, entre ellos Ángel Justiniano Carranza, Vicente Fidel López, Bartolomé Mitre, Pastor Obligado, Carlos Guido y España. Otras personalidades como Juan Bautista Alberti, Juan María Gutiérrez y Juan Antonio Argerich no estaban de acuerdo en aceptar el proyecto español, pues consideraban que nuevamente España se impondría desde el punto de vista cultural. Argerich dijo que la Academia Argentina se convertiría en una sucursal vasalla del imperialismo español y propuso la creación de una Academia Argentina de la lengua castellana que compusiera su propio diccionario. Pastor Obligado, por el contrario, aceptó públicamente que aquella fuera corresponsal de la española. En 1910,
y de acuerdo con una idea inicial de Estanislao Ceballos, se fundó la Academia Argentina de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, cuyo presidente vitalicio fue Vicente Quesada. Constaba de 18 miembros y tenía como principal objetivo componer un vocabulario hispanoamericano, pero se disolvió sin completar sus investigaciones. Nuestra academia actual es una corporación de carácter científico establecida con autoridad pública. Fundada por decreto el 13 de agosto de 1931 durante la presidencia provisional del general José Félix Uriburu, funciona en el Palacio Errázuriz, ubicado en Teodoro Sánchez de Bustamante, entre Avenida Las Heras y Avenida del Libertador. Según ese decreto, debía componerse de 20 miembros con carácter honorario y redactar su propio reglamento. Más tarde, el número de académicos ascendió a 24 y a ellos se sumaron los académicos honorarios y los correspondientes. Su presidente fue el literato y pedagogo argentino Calixto Ollueda. Sus integrantes, Enrique Banch, Joaquín Castellanos, Atilio Chiappoli, Juan Carlos Dávalos, Leopoldo Díaz, Juan Pablo Echaurre, Alfredo Ferreira, Gustavo Franceschi, Manuel Gálvez, Leopoldo Herrera, Carlos Ibarguren, Arturo Morazo, Gustavo Martínez Zubiría, Clemente Ricci y Juan Bautista Terán. Fue Academia Asociada de la Real Academia Española. La primera sesión se realizó el 15 de septiembre de 1931 en el antiguo edificio de la Biblioteca Nacional, situado en la calle México. De acuerdo con un proyecto de ley de 1937, el Estado adquirió el Palacio Errázuriz para que allí desarrollaran sus actividades la Academia Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Comisión Nacional de Cultura y nuestra Academia. Pero esta no lo hizo hasta 1944. En sesión del 17 de octubre de 1935 se aprobó la siguiente resolución. La Academia Argentina de Letras, con el propósito de arraigar su personalidad y su acción en lo más ilustre de la tradición intelectual argentina, resuelve poner cada uno de los sillones bajo el patrocinio de un clásico de nuestras letras, tomadas en el sentido más amplio. Por supuesto, el límite que imponían los 24 sitiales obligó a que se excluyeran otros nombres tan ilustres como los que nombraremos: Juan Bautista Alberti, Olegario Víctor Andrade, Nicolás Avellaneda, Fray Mamerto Esquiú, José Manuel Estrada, José Hernández, Vicente Fidel López, José María Paz, entre otros. Desde su establecimiento mantiene estrecha relación con la Real Academia Española, con las demás academias hispanoamericanas, la Academia Norteamericana de la Lengua Española y la Filipina, y pertenece a la Asociación de Academias de la Lengua Española con sede en Madrid. Desde 1999 posee oficialmente el título de Academia Correspondiente de la institución madrileña. Los miembros de la corporación somos académicos de número o numerarios, correspondientes y honorarios. El académico numerario es el que reside en la capital del país o en sus alrededores. Numerario significa relativo al número, pues cuando ingresamos se nos otorga el número y el nombre del sillón que nos corresponde por el fallecimiento de otro académico. La designación es vitalicia. El correspondiente es el miembro no numerario que reside en el exterior o en las provincias argentinas y colabora con ella por correspondencia o mediante el correo electrónico con deberes y derechos que le asigna el reglamento institucional. El académico correspondiente, que reúne los mismos requisitos que el de número, excepto los de nacionalidad y residencia, puede asistir a las sesiones de la academia y en ellas tiene voz, pero no voto. Puede proponer por escrito proyectos que luego serán considerados por la academia y representarla en actos que se lleven a cabo fuera de la ciudad de Buenos Aires. Si deja su residencia provincial o extranjera y la fija en esta ciudad, no se transformará en miembro de número, es decir, seguirá conservando su condición de correspondiente. El académico honorario es el que, comprobados honores, deja de asistir a las sesiones con la anuencia del cuerpo por razones justificadas.
En este caso, conserva su investidura, pero queda vacante su sillón. Nuestro académico honorario es el poeta José María Castiñeira Ríos. Haber sido designado académico de la Academia Argentina de Letras significa un gran honor y un compromiso de vida respecto del momento histórico y de la investigación científica en el área de la lengua española y de la literatura que se escribe en esa lengua. La Academia vive intensamente y trabaja. No es un fósil de museo para ser mirado y reconocido como pieza prehistórica. Prueba de ello son sus publicaciones, como el Diccionario del Habla de los Argentinos o el Diccionario Argentino de Dudas Idiomáticas, su ingente tarea de asesoramiento lingüístico, el boletín impreso cuyo contenido instruye acerca de distintas realidades intelectuales, el boletín digital que informa sobre su actividad cotidiana y sobre la de cada uno de sus miembros, la biblioteca virtual del Bicentenario, la ciberpágina, el canal YouTube y un Twitter oficial. La insignia académica muestra una columna jónica y el lema latino recta sustenta. En la sesión del 8 de agosto de 1940 se eligió la columna jónica como emblema de la Academia y el 3 de octubre del mismo año el lema recta sustenta, ambos propuestos por el académico de número y poeta Enrique Banch, quien dijo al respecto: el sentido emblemático de la columna griega es múltiple y evidente por el destino útil y por la depurada forma que ésta tiene. La Academia la ha adoptado como signo, a la vez de la materia de su labor y de la aspiración de su labor. En efecto, asocia su simbolismo al idioma, se asienta en la tierra como el habla en el pueblo y va rectamente hacia la altura en conjunción perfecta de solidez y de esbeltez para mantener en el éter luminoso el friso de figuras heroicas. De semejante manera, el idioma se eleva conciliando la gracia delicada de su musicalidad con el recio vigor expresivo, y luego de afinado en la voluta severa y leve del capitel, culmina en la obra de arte literario en que, como en un friso ideal, se convocan las palabras para expresar un designio superior a sí mismas. Elemento entre todos eminentemente constructivo, bien puede ser la columna un parangón del propósito que la Academia se impone y del espíritu con que ha de realizarlo. Sustentará con rectitud, como lo confirma su lema, y aquello que sustente ha de poseer asimismo la belleza tendida hacia lo alto, irreductiblemente simple, sobria y cabal del fuste jónico. Las funciones de la Academia Argentina de Letras son las siguientes: dar unidad al estudio de la lengua y de las obras que se publiquen para enriquecer nuestra cultura, registrar las peculiaridades que distinguen al español hablado en nuestro país, reglamentar los premios Academia Argentina de Letras de Poesía, Narrativa y Ensayo para conceder los escritores destacados, enaltecer el concepto de teatro nacional y velar por la corrección del idioma mediante el asesoramiento a todas las reparticiones nacionales, provinciales o particulares que requieran su servicio. Desde 1984 otorga el Premio Academia Argentina de Letras a los egresados de más alto promedio de la carrera de letras de todas las universidades nacionales. La Academia cuenta con 7 comisiones de trabajo, entre ellas la de argentinismos, la de publicaciones, la de premios y homenajes, etc. Un departamento de investigaciones lingüísticas y filológicas compuesto por idóneos estudiosos de nuestra lengua que se ocupan de analizar los nombres propios para que luego sean aceptados en el registro civil, responden las consultas lingüísticas de los hablantes, revisan las voces tratadas en la Comisión de Argentinismos y desarrollan importantes trabajos de investigación. Además, tiene una biblioteca valiosísima por su contenido intelectual y por el alto grado de especialización de sus integrantes que la organizan y la protegen esmeradamente. Se completa con el personal del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, del de Administración y del de Mayordomía, que colaboran con su trabajo diario y constante. Como símbolo de cultura de sus orígenes, un ala de nuestra casa también mira hacia un jardín que tiene una fuente.
Los académicos nos recreamos en él muchas veces para admirarlo y sobre todo para reflexionar con serenidad, para conservar la vida del pensamiento, pues los dones otorgados por Dios para el cultivo de la inteligencia y para solaz del alma y los conocimientos adquiridos constituyen sin duda el fundamento de nuestro trabajo. En la sala contigua a ese jardín nos reunimos 2 jueves por mes cada 15 días para intercambiar experiencias de vida, para seguir enriqueciéndonos mediante el diálogo fecundo, ya que, como dice Baltasar Gracián, ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo. Y más tarde participamos de las sesiones en las que no solo tratamos temas que atañen al buen funcionamiento de la institución, sino también leemos nuestros trabajos sobre diferentes autores y obras. Si bien en el frontispicio de nuestra academia no se ha grabado ninguna inscripción a la manera platónica, podríamos imaginarla porque así lo sentimos los académicos. Aquí no entra nadie que no haya corroborado con su obra y con su conducta que ama la lengua, que lo identifica y respeta el saber, jardín de la vida interior y fuente de energía espiritual. Nuestra activa labor seguirá desarrollándose, pues, para servir ininterrumpidamente a todos los habitantes de la nación y para preservar nuestra herencia cultural. Muchas gracias.